Empecemos, ¿ya? Lo que hemos visto en la sesión anterior, hemos visto lo que era la media ponderada, ¿no? La media ponderada se tenía que utilizar cuando uno de los datos que yo estoy estudiando, por ejemplo, estoy estudiando las edades, ¿no? Y una edad tiene más importancia que otras, se debe usar la media ponderada, ¿no? En el caso anterior habíamos hablado de costos por kilo, ¿no? De una materia prima. Si este costo por kilo es influenciada por la cantidad comprada, entonces tiene mayor importancia quizás los costos que tienen menor precio, ¿no? Porque ha habido una mayor compra de una cantidad de esa misma materia prima y hace que el precio sea más barato, ¿no? O sea, más bajo. Entonces, ahí se aplica, en este caso, la media ponderada. Si nosotros tenemos una variable que queremos estudiar y los datos de esta variable no cambia o no tiene, o una de ellas o todas realmente, todos los elementos tienen el mismo peso, la misma importancia, se debe usar solo la media aritmética que hemos visto en la unidad 2, ¿no? Donde hemos visto medidas de localización. Entonces vamos a ver un complemento, un dato complemento de datos agrupados, lo que hemos visto en la unidad 1. ¿Se acuerdan que en la unidad 1 habíamos hablado de resumen de datos, tablas de frecuencias, o también conocido como distribución de frecuencias? Pero no habíamos encontrado, por ejemplo, en esos datos agrupados poder encontrar la media, o cómo están dispersos los datos en esa tabla agrupada, ¿no? Entonces, solo esto de aquí se debe aplicar para datos agrupados, para distribuciones de frecuencias, para datos cuantitativos, ojo. En la parte cualitativa no funciona de esa manera, ¿ya? Estamos hablando de cuantitativos, de valores numéricos. Entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo de esa sesión donde hablábamos de la duración de la auditoría que tenía una empresa al final de un año, ¿verdad? Entonces, algunas empresas pueden demorar hasta 10 días, hasta 34 días, ¿no? Entonces, 4 de esas empresas, su duración de auditoría es de 10 a 14 días, 8 de esas empresas de 15 a 19, 5 es 20 a 24, ¿no? Acá hay uno que tiene una duración de 30 a 34, ¿no? Entonces, estas frecuencias que están aquí, ¿no? La sumatoria de las frecuencias, ustedes saben que es el número de datos, el número total de datos. Pero acá en el número total de datos, en este caso son 20 empresas, que están, en este caso que se ha recopilado la información de 20 empresas, sobre la duración de la auditoría al final de año, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el caso que vamos a tomar en cuenta para poder realizar esas medidas que te ayudan a describir un dato agrupado, ¿no? Entonces, ¿qué medidas te ayudan a describir en este caso? La media, ¿no? Que es una medida de localización central, y vamos a ver también cómo determinar la desviación estándar, que es una medida de variabilidad en un grupo de datos, ¿sí? Entonces, para poder determinar la media, para poder calcular la media, yo necesito saber, o necesito calcular el punto medio. Entonces, el punto medio se denota con M mayúscula sub I, límite superior más límite inferior sobre 2. Entonces, estos valores de aquí los sumo y lo divido entre 2, o en otras palabras, es el promedio de los límites, ¿no? Entonces, este intervalo, que ven aquí, el primer intervalo, yo debería sumar 10 más 14 entre 2, ¿no? En este caso sería 12, ¿no? Ahora, estos intervalos también se les conocía como clases, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces yo tengo acá 5 clases. Entonces, en cada una de estas clases yo tengo su frecuencia y puedo encontrar su punto medio. Entonces, encontrar su punto medio es importante para poder encontrar la media, y si encontramos la media vamos a poder encontrar, en este caso, la desviación estándar, ¿sí? Entonces, empecemos ¿cómo determinamos la media muestral? Entonces, para determinar la media muestral yo necesito el punto medio, ya sabemos cómo calcularlo, ¿no?
La media muestral en este caso se denota con una X con su sombrero, que ven acá, X con su sombrerito. Entonces es la sumatoria de las frecuencias por el punto medio y todo esto dividido entre n, ¿no? Entonces este símbolo, ustedes saben que es la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por el punto medio sobre n, ¿no? Entonces, si ustedes lo quieren más o menos asociar a la media normal, a la media aritmética que conocemos, la media aritmética que era la sumatoria de todos los elementos divididos entre el número de elementos, ¿no? En este caso, tú tienes que sumar la multiplicación de la frecuencia por el punto medio y lo dividimos entre n, ¿ya? Ahora, aquí hay una confusión que quizás ustedes puedan realizar una confusión ahí porque la F sub i, ¿se acuerdan que esto era, en la unidad 1 lo hemos visto como la frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces la frecuencia absoluta, que es la que tenemos aquí, la frecuencia absoluta, se denota como n sub i, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces aquí lo vamos a dejar como F, para que sea un poco más rápido, más fácil de recordar. F es frecuencia, ¿no? Y m sub i, que es punto medio, ¿no? Medio, ¿no? Dividido entre n, ¿ya? Entonces, este no es la frecuencia relativa, ¿ya? Si se recuerdan la unidad 1, este simbolizaba la frecuencia relativa. ¿Y qué era la frecuencia relativa? Era la frecuencia absoluta sobre n, ¿verdad? Era el valor porcentual, ¿no? O la proporción de esa frecuencia con respecto a los demás datos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo como f sub i, la frecuencia para cada clase, ¿no? La frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, ¿no? La media muestral, utilizando este método o esta fórmula matemática, ¿ya? Si hablamos de datos agrupados, en Excel no existe una herramienta para que te ayude a encontrar la media muestral para datos agrupados, ¿ya? No, en Excel no existe, ¿ya? En SPSS sí. En SPSS colocas los datos, lo agrupa y saca también la media muestral de los datos agrupados. Pero en Excel no, tenemos que hacer la parte manual, ¿no? La parte operacional. ¿Sí? Es lo que vamos a ver, no es tan complicado tampoco. Entonces, esta es la media muestral. Si yo quisiera determinar la media poblacional, es simplemente notación. ¿Qué quiere decir notación? Que tengo que cambiar esta X con su sombrero por una notación poblacional, que ustedes saben que la notación de la media poblacional es esta letra Y mu, ¿no? O mu, como quieran decirlo, mu o mu, ¿no? F sub i, frecuencia, punto medio n, nada más. Y reemplazamos la notación en este caso de n minúscula, que en una muestra es la cantidad de elementos, mientras que n mayúscula representa toda una población. Entonces, si yo quiero determinar la media poblacional, es simplemente notación, ¿no? Cambio el X con su sombrero por la letra Y mu y n por n mayúscula, nada más. La misma operación es la misma, ¿ya? Entonces, utilizando el caso anterior de la duración de auditoría al final del año de 20 empresas, ¿no? Podríamos determinar el punto medio, y el punto medio solo necesitamos los intervalos, ¿no? Para determinar el punto medio necesito los intervalos nada más, necesito las clases, los límites, inferior y superior, y le saco el promedio, ¿no? 10 más 14, 24 entre 2, 12. ¿No? 15 más 19, 34 entre 2, 17, ¿no? Y así van sacando el punto medio, ¿no? ¿Se entiende cómo es el cálculo del punto medio? Es muy importante. Si no entienden esta parte de aquí, no van a poder calcular ninguna medida en datos agrupados. Es muy importante esta medida, ¿ya? Las frecuencias que tenemos aquí, estas frecuencias, ¿se recuerdan cómo lo hemos calculado en la unidad 1 para datos agrupados? ¿Cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan o no? Entonces el punto medio, en este caso, ¿cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan? Era, como dice la teoría, ¿no? 10 más 14 entre 2, ¿no? Ese era el cálculo, ¿no? Entonces, en la frecuencia, ¿cómo lo calculamos? Porque en el caso de
de la práctica calificada, yo les voy a dejar, en este caso, las frecuencias ya calculadas, porque el tema de calcularlos ya lo hemos visto en la unidad 1, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Pero alguien se acuerda cómo lo hemos calculado en la sesión anterior? En la unidad 1, mejor dicho. O sea, tiene una memoria prodigiosa. ¿Nadie? Uy, no, se me logró mi... Sé que se me logró. ¿Se acuerdan la función frecuencia? Colocábamos los datos y colocábamos en este caso el límite superior, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa era la función que te ayudaba a encontrar las frecuencias, ¿no? Entonces, esto de aquí no lo voy a pedir. Yo les voy a dar los datos de la frecuencia, que sumados ustedes deben saber ahora. ¿Ahora me escuchan? Sí, ¿no? Ya, disculpen. Creo que de casualidad presioné el botón de desactivar el audio. Ya, entonces, como les iba diciendo, en la frecuencia, ustedes conceptualmente deben saber que la sumatoria de las frecuencias debe darte, en este caso, el valor de n, el número de datos, ¿no? Entonces es muy importante conocer eso. Ahora, si hablamos de cómo calcular las frecuencias, les comenté que no lo voy a pedir, no lo voy a solicitar. Esto de aquí yo se los voy a brindar, las frecuencias, ¿ya? Pero muy importante que ustedes sepan determinar el punto medio, qué datos utilizo para calcularlos, los límites, los sumo y lo divido entre 2, ¿ya? Entonces, queremos encontrar la media muestral. Si quieren encontrar la media muestral, ustedes tienen que multiplicar m sub i, que es el punto medio, por la frecuencia sub i. Ustedes saben que este sub i simboliza pues, los datos que estás estudiando. En este caso estoy estudiando el 1, el primer dato, ¿no? Que es el m sub 1, el f sub 1, ¿no? Entonces acá el 12 por 4, ¿no? 48. Que se va multiplicando, y ustedes deberían obtener este valor de aquí, que vendría a ser 380, que es la sumatoria de la multiplicación del punto medio por la frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos valores? Porque estos dos valores son los que voy a calcular, que van a ayudar a calcular la media muestral. Entonces, ¿cómo calculo la media muestral? Sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por el punto medio sobre el número de datos. Acá tendría 380 sobre 20, que sería 19 días. ¿Ya? Ahora, esos 19 días, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué es ese 19 días? Esos 19 días viene a ser el promedio, ¿no? Si yo te pido la media muestral, ¿no? La media, en este caso, de la duración de auditoría, yo te estoy pidiendo, en este caso, el promedio, ¿no? La media muestral es el promedio muestral, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, esos 19 días es, por ejemplo, una empresa en este grupo de datos, utilizando 20 empresas, quiere decir que una empresa puede demorar su auditoría en un promedio de 19 días. Es un promedio. Entonces, al tener un promedio, al tener una medida de localización, va a implicar un grado de error, ¿no? Va a implicar un grado de variabilidad, de dispersión, ¿no? Entonces, eso también nosotros vamos a poder calcularlos en estos datos agrupados. Y vamos a utilizar también una fórmula matemática para poder hacerlo, ¿no? Ya que, como les indiqué, en Excel no existe una función que te ayude a encontrar, ¿no? De datos agrupados, encontrar la varianza y para luego encontrar la desviación estándar, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo calcular, en este caso,
la varianza muestral, que es una medida de variabilidad. Y con este dato tú vas a poder encontrar la desviación estándar, ¿no? Muestral, obviamente, acá utilizando la fórmula de varianza muestral. Bueno, si quisiéramos calcular la varianza muestral, ustedes tienen que realizar esta operación de aquí. Pero si ustedes ya tienen la frecuencia, tienen el punto medio, ya tienen la media, que es 19 días, ustedes pueden encontrar la varianza fácilmente, ¿no? La varianza es lo que hace, ¿se acuerdan que era el uso de todos los datos para encontrar la variabilidad de los datos? ¿No? Entonces yo hago esta operación y calculo la varianza muestral. Ahora, si yo quisiera calcular la varianza poblacional, ahora sí no estamos hablando de solo notación. Voy a cambiar esta S que simboliza la varianza o la desviación estándar. No, tengo que cambiarlo. También esta parte de aquí, n-1, vamos a cambiarlo por n, ¿no? Entonces, si queremos encontrar la varianza poblacional, tenemos que cambiar esta letra S, que simboliza la desviación estándar muestral, por esta letra griega, sigma, que simboliza la desviación, mejor dicho, la desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces reemplazamos, y también tenemos que reemplazar este n-1 por la n mayúscula. Entonces fíjense que cambia la operación, ¿eh? No solo cambia la notación, cambia el n-1 por n. Entonces si no haces el cambio correcto, es posible que les salga diferente los datos, ¿no? Tengan cuidado ahí, ¿ya? Entonces vamos a calcular la varianza muestral utilizando los datos anteriores, del caso anterior, duración de la auditoría en días. Entonces aquí ya tenemos punto medio, tenemos frecuencia. Entonces lo que tenemos que hacer aquí vendría a ser encontrar la desviación, ¿no? Entonces la desviación, ¿qué es? La desviación en este caso es la resta del punto medio menos la media, ¿no? Entonces, si se acuerdan, la desviación también puede verse representado como x sub i menos x, que es, vamos a ponerle ahí en este caso, su sombrerito, ¿no? Ahí está, ¿no? Menos x sub i menos la media, ¿se acuerdan? Entonces era cualquier observación menos la media era considerado la desviación, ¿verdad? Entonces en este caso, como estamos utilizando datos agrupados, tenemos que utilizar el punto medio. Entonces el punto medio menos la media. Ese es conocido como la desviación. Ahora, este valor que la desviación, lo que se realiza a veces va a ser negativo. Y para que no sea negativo, se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces esto de aquí hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo elevo al cuadrado, ¿no? Menos 7 al cuadrado es 49, menos 2 al cuadrado es 4, ¿no? Entonces ya podría yo determinar en este caso la desviación cuadrada, ¿no? Por el simple hecho de que tener valores positivos, ¿no? Ese es el método matemático. Entonces ya tengo la desviación al cuadrado y multiplico por la frecuencia. Sencillo, ¿no? ¿Sabes qué es la desviación? Lo multiplicas por la frecuencia, que ya lo tienes, y obtienes este valor que está aquí, que es lo que necesitamos, ¿no? 570. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice la fórmula? ¿No? Ah, ojo que también tienes que calcular el número de datos, que es 20, ¿eh? Es muy importante. Entonces, ¿qué te dice la fórmula? Para encontrar la varianza muestral. Tú tienes que sumar la multiplicación de la frecuencia por la desviación al cuadrado, ¿no? Entonces lo sumamos y sale 570. Y ese 570 lo dividimos entre n-1. N es 20, menos 1, 19. Este 19 no se confunda, ¿eh? No es el 19 de la media. Este 19 no es de la media. Es n, el número de datos. Número de datos, 20 menos 1, 19. No se confunda. 570 sobre 19 igual a 30. Entonces, este valor de aquí, yo tendría aquí días al cuadrado, ¿no? Ustedes saben que esto es días al cuadrado porque estamos hablando de la varianza, ¿no? Estamos hablando de días al cuadrado, 30 días al cuadrado, esto no se puede interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ustedes este dato de variabilidad lo puedan interpretar?
tengo que generar, o mejor dicho, calcular otra medida de variabilidad que se le conoce como la desviación estándar, en este caso desviación estándar muestral. Ojo que acá estoy hablando de desviación, pero solo es desviación. Y la desviación estándar, estamos hablando de todos los datos, ¿no? Entonces la desviación estándar en este caso, a ver. Ahí está. Hay un error ahí cuando coloco muchos elementos en la pantalla se cuela. Pero la desviación estándar, ¿qué es? La raíz cuadrática de la varianza, ¿no? Saco la raíz cuadrática de la varianza y voy a encontrar que la raíz cuadrática de 30 es 5.48. Muy bien. Ahora, este valor de 5.48, ¿cómo lo interpreto? Si tú sabes qué es la desviación estándar. Y la desviación estándar, ustedes saben que es la fluctuación de más, menos respecto a la media, ¿no? Entonces, mi media, esos 19 días, que yo digo que el promedio de la duración de auditoría de una empresa es 19 días, ¿no? Tiene un grado de error, tiene una variabilidad, ¿no? Entonces, la desviación estándar te dice que puede ser más 5 o menos 5. Vamos a redondearlo, ¿ya? Entonces, yo podría sumar más 5 días o menos 5 días a los 19 días. ¿Qué quiere decir? Que puede ser más 5 días más 19, que sería 24, o menos 5 días, que sería 14 días, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la interpretación ahí? Que una empresa puede realizar su duración de auditoría entre 14 a 24 días, ¿no? Entonces, 14 a 24 días es lo que demoraría su auditoría, realmente, ¿no? Porque hay un error, el promedio tiene un error, ¿ya? Muy bien. ¿Está claro hasta aquí, chicos? ¿Dudas, preguntas de cómo se calculó algún valor? ¿Está claro, chicos? Y ahora sí, necesito que descarguen la práctica de datos agrupados. Lo voy a compartir por el apartado del chat también eh, para que puedan descargarlo. No, este 19 no es la media, le dije que no se confundan ahí. Este 19 es n menos 1, ¿ya? N menos 1 es 20 menos 1, ¿ya? Este 19 es la media que está por acá. Perdón. X, la media que hemos encontrado, la media muestral, es 19 también, es una coincidencia, ¿ya? Este 19 que está aquí de denominador no es igual a la media muestral, es n menos 1, ¿ya? Entonces, yo tengo mi punto medio acá, ¿no? Fíjense, acá tengo 4. A 4 le quito, en este caso, no, perdón, al punto medio, ¿no? Dije que no sale bien. Entonces, a 12 le quito 19, sale menos 7, ¿no? A 17 le quito 19 menos 2. 22 menos 19, 3, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando recién de la media que se calculó, 19. Pero este 19 que está aquí es n menos 1. Ojo ahí. Entonces, confírmenme que ya tengan el archivo Excel de la práctica 12, datos agrupados. Pues hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo, hay dos casos prácticos, ¿ya? Y en este caso, ¿dónde estamos?
Les voy a explicar el ejemplo y ustedes tienen que hacer lo demás, ¿ya? Muy bien. A ver, chicos, confírmenme, por favor. Muy bien, los demás. Ya. Entonces, en el ejemplo, ¿no? En la hoja de ejemplo, ya tenemos datos, no te dice qué datos son, ya realmente lo vamos a utilizar de frente para hacer un cálculo. Entonces tenemos intervalos aquí, límite inferior, límite superior, y tenemos frecuencias, ¿no? Ya. Ya, y estas frecuencias, ya, tú vas a encontrar el punto medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto medio? El punto medio, en este caso, vamos a utilizar las frecuencias inferior y superior, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar de frente la función promedio y selecciono estos dos límites, ¿ya? Utilizar la función promedio es igual de calcular la sumatoria entre dos, ¿no? Van a darse cuenta si ustedes lo suman, ¿no? Obviamente es un poquito más complicado porque hay que ponerle paréntesis, y lo dividimos entre 2, ¿no? Y va a salir lo mismo realmente, ¿ya? Sale lo mismo, ¿ya? Entonces el punto medio, el promedio de los límites, ¿ya? Entonces, si ustedes calculan correctamente el punto medio, ¿no? Determinar la media muestral es sencillo, solo una multiplicación, ¿verdad? Multiplicamos el punto medio por la frecuencia en este caso, ¿no? Entonces los dos multiplicamos y tendríamos la multiplicación de cada uno de mis clases, ¿no? Y aquí deberíamos calcular en este caso la sumatoria, ¿no? La sumatoria de todos los datos, que es la multiplicación del punto medio por la frecuencia, ¿no? Entonces este dato es lo que voy a utilizar para encontrar la media poblacional, o la media muestral, mejor dicho. Entonces la frecuencia, saben que ustedes la sumatoria de las frecuencias es igual al número de datos, ¿no? Entonces yo tengo aquí 25 datos. Estos 25 datos, ¿no? Quiero encontrar de estos 25 datos, quiero encontrar la media muestral, ¿no? Y para encontrar la media muestral yo necesito hacer esta multiplicación y sumarlos. Entonces, en este caso, la media muestral, vamos a colocarlo por aquí, ¿no? Media muestral, ¿no? Ajustar el texto, ¿no? Y colocar ahí su división, ¿no? Entre la sumatoria de la multiplicación del punto medio por la frecuencia, la sumatoria, lo dividimos entre el número de datos, que es 25, ¿no? Entonces ese vendría a ser mi media muestral o promedio, ¿no? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la varianza muestral y la desviación estándar muestral, tendría que encontrar la desviación, ¿no? La desviación al cuadrado.
Entonces ustedes pueden hacerlo de frente, ¿no? Para ahorrar cálculos, pero yo lo voy a hacer paso a paso, ¿ya? Entonces yo necesito restar el M sub I menos la media. En este caso la media voy a ponerle X, ¿ya? No puedo poner el sombrero. Entonces, media muestral menos X, ¿ya? Entonces, ese valor que está por aquí, yo le tengo que hacer la resta correspondiente, ¿no? Tengo que restar, en este caso, el punto medio menos la media que yo encontré. Ahora, esta media que yo encontré, no quiero que se cambie, ¿no? Quiero que esté con una referencia absoluta, ¿no? Y esto de aquí lo replicamos y vamos a obtener la suma, en este caso, la desviación, ¿no? Esto se le conoce como la desviación, ¿no? Entonces, eso de ahí es lo que ya hemos calculado, ¿no? Es una resta nada más. Ojo. Si quieren hacerlo uno por uno, háganlo uno por uno, ¿no? Pero más fácil es replicándolo poniendo referencia absoluta a la media muestral. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿O se atrasaron en algún punto? Ya. El M sub I tienen que calcularlo correctamente, ¿ah? El M sub I es la sumatoria de los límites entre 2. ¿Ya? En este caso, B5 más C5 entre 2. Lo replican para que sea para todos los puntos medios. ¿Ya? Y si quisiéramos encontrar la desviación, en este caso la desviación viene a ser la resta, ¿ya?, del punto medio que ya calculé, menos la media muestral. Pero la media muestral, ¿ustedes cómo lo calculan? La media muestral se calcula el punto medio que calculé por la frecuencia que está por aquí, dividido en, esta sumatoria lo divides entre el número de elementos, que es 25. ¿No? Entonces ya tendría yo mi media muestral. Entonces, con esta media muestral, vamos a poner aquí una nota, ¿ya?, que X es igual a la media muestral. Por el mero hecho de que no puedo colocarle ese sombrero, pues, ¿ya? ¿Ya? Entonces, M sub I es el punto medio menos la media muestral que ya calculé, ¿ya? Y lo calculamos para todos los datos. Ahí queda. Ahí está, nos hemos quedado. ¿Vamos bien, chicos? A ver, confirmen, por favor. ¿Sí, ahora sí? ¿Puedo continuar? Listo. Ahora, ¿qué faltaría? Ustedes pueden calcular de frente el cuadrado aquí, ¿eh? Lo pueden hacer, ¿ya? Pero en uno nada más, lo podrían hacer. Ya les recomiendo que lo hagan en uno, porque es más rápido, ¿ya? Entonces este valor de aquí, vamos a replicarlo, y aquí yo tendría que elevarlo al cuadrado, ¿no? Esta desviación, tengo que calcularlo al cuadrado, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, este valor que yo calculé, esta resta, lo elevo al cuadrado, ¿no? Una forma es utilizar ese símbolo de ese sombrero para elevarlo al cuadrado. Otra forma es utilizar la función potencia, lo que es el número que quieres elevar, y el exponente, que en este caso es 2, ¿no? Que también va a funcionar. ¿Ya? Al 94 es ese símbolo, ¿no? Ese triangulito. Entonces, o pueden usar la función potencia, que es más rápido, ¿no? Si quieren, existe esa función.
pero elevarlo a una potencia, cualquier número. Entonces ya lo elevamos al cuadrado. Ahora, una vez que lo elevamos al cuadrado, ¿qué decía la fórmula? Decía la desviación al cuadrado por la frecuencia y lo sumamos, ¿verdad? Entonces, eso de ahí, también puede haberlo hecho acá en un golpe, de un golpe hacer el cálculo, ¿ya? Pero yo estoy haciendo uno por uno para que se entienda, ¿ya? Entonces acá vendría a ser igual a este valor de aquí por f sub i, que es la frecuencia, ¿no? Entonces yo ya podría calcular en este caso esa multiplicación. Entonces, esta parte de aquí, que es la desviación al cuadrado, ya la calculé, está aquí, ¿no? Y lo multiplico por la frecuencia, que en este caso es 4, ¿no? Lo replicamos y lo sumamos, y eso vendría a ser el dato que tengo que utilizar, que en este caso es 600, ¿no? Es una multiplicación, ojo, ¿eh? ¿Ya? La desviación al cuadrado por la frecuencia, y lo sumamos todo, y tendríamos en este caso la sumatoria de la frecuencia por la desviación al cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos la varianza? ¿No? Entonces vamos a recordar aquí en la varianza, nosotros teníamos una fórmula, ¿no? Entonces esa fórmula es la que vamos a utilizar, así de modo para que puedan recordar, ¿no? Pues acá tengo ya la fórmula que está por aquí, ¿no? Acá la vamos a poner. Entonces, si tengo esta fórmula de aquí, yo sé que es la sumatoria de la frecuencia por la desviación al cuadrado. Y a todo esto lo voy a dividir entre n-1. Si yo te pido la media, perdón, la varianza muestral, tienes que ser n-1. Si yo te pido la poblacional, solo es n nada más. Hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Entonces, si me está pidiendo la desviación estándar muestral, determinemos primero varianza, ¿no? Varianza muestral. Y la varianza muestral es esta fórmula que está aquí. S al cuadrado es la varianza muestral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este 600 que encontré, lo voy a dividir entre el número de datos, que es 25, menos 1, y tendría en este caso que es 25, ¿no? Que debería ser mi varianza muestral. Entonces, si yo quisiera encontrar, en este caso, la desviación estándar muestral, claro, entonces, ¿cuánto sería la desviación estándar muestral? Simple, ¿no? Raíz cuadrática de 25, ¿no? Eso vendría a ser la desviación estándar, ¿no? Entonces yo tendría en este caso el cálculo, ¿no? de la varianza muestral y la desviación estándar muestral, ¿ya? Y tendría los datos ahí. Muy bien. ¿Tiene alguna duda, chicos? Consulta sobre el tema, porque con esto de aquí ya terminamos realmente la asignatura, ¿ya? La asignatura termina con este tema, y la práctica verificada va a entrar también algo como un simulacro de examen parcial. Entonces el examen parcial va a venir de esa manera también, ¿ya? Tengo entendido que la modalidad del examen parcial va a ser igual a la de la unidad 2, ¿ya? Entonces va a ser algo similar, ¿no? Les voy a dejar unos 3 casos, ¿no? Y van a tener que desarrollarlos. En esta parte aquí no voy a pedir interpretación, ¿ya? Pero en el caso práctico 1 justo hay un comentario que tienen que hacer, que ahorita les voy a explicar. Ya, se pueden confundir aquí en la varianza muestral, ¿ya? Entonces la varianza muestral en este caso es de esta manera, ¿no? Ahora, la varianza poblacional se denota de esta manera. Ya no pongo S, sino voy a colocar la letra griega sigma, y en vez de n-1 tengo que colocar n, que es la población. Y todo lo demás es igual, ¿eh? Ojo que esto tampoco ya no sería x, sino que sería la letra griega mu, ¿no? Así sería.
Esta es en este caso, esta es la varianza muestral y esta sería la varianza poblacional. ¿Ya? Entonces, no se preocupen, eso es netamente teórico, capaz le puede entrar esta pregunta. En la parte práctica no les voy a dejar comprobaciones. ¿Ya? Pero sí puede ser algo teórico. Ojo. Listo. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Está bien los cálculos? ¿Les salió igual a todos? De todas maneras, la solución de este ejercicio 1 ya está en aulas virtuales, lo pueden descargar, ¿ya? Y para que ustedes puedan realizar el caso práctico 1 y caso práctico 2, ¿ya? Entonces, en el caso práctico 1, hay una pregunta que está aquí que es medio capciosa, ¿ya? Calcular el precio medio por acción, dice, ¿no? Entonces, el precio medio por acción, ¿qué es? Si esta medida que está por acá, yo estoy estudiando los precios por acción. Entonces, el precio medio, ¿qué vendría a ser? La media muestral, pues, ¿no? Y la desviación estándar del precio por acción. Ya está, pues, ¿no? Ese es lo que yo necesito. Pero en la pregunta B, hay algo que ustedes tienen que comentar, a modo de su interpretación de ustedes, a modo de comentario, mejor dicho. Comentario, observación, porque interpretación no es tanto así. Entonces, el 16 de enero, dice, de 2006, el precio medio por acción es este valor de que acá está. El precio medio ustedes van a encontrar con la media muestral, van a encontrar un valor, ¿no? Y van a encontrar también la desviación estándar muestral por otro valor. Este de aquí, fíjense que es del año 2006, ¿ya? Entonces, la parte superior, fíjense que la información es del año 2009, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es una comparación, una comparación de los datos del año 2006 o hace 3 años, ¿qué es lo que tú puedes comentar? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Se aumentó la media? ¿Se aumentó la desviación? O mejor dicho, en términos, ¿se aumentó el promedio? ¿No? O si cambió la variabilidad, aumentó la variabilidad, hubo más dispersión en 3 años, o hace 3 años hubo menos dispersión, ¿no? Entonces, esos comentarios, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo durante esos 3 periodos, ¿no? Durante esos 3 años, ¿no? De 2016 a 2009. ¿Ya? Entonces, es a modo de apreciación lo que ustedes pueden comentar. ¿Ya? Y si estamos hablando, si pueden contextualizar lo que es una empresa de 30, mejor dicho, de precio de acción de 30 empresas, ¿ya? Entonces ya ustedes comentan lo que observen y eso es todo. ¿Ya? El caso práctico 2 no les pido nada capcioso, ¿ya? Netamente es determinar el cálculo de la media también, media muestral, la varianza y desviación estándar. ¿Sí? Entonces, chicos, tienen hasta la culminación de la clase del día de hoy para poder terminar esta práctica. Tenemos clases hasta las 11:25. Hasta las 11:30 lo voy a dejar. Voy a crear un buzón y hasta las 11:30 tienen para subir. Ya media hora es suficiente. 10 minutos a lo mucho por cada uno. Ya, chicos, empiecen. Los que no puedan subir la práctica el día de hoy dentro de la media hora que les estoy dejando, no se preocupen, van a poder subirlo de todas maneras hasta un día de la próxima clase, ¿ya? Pero con menor nota, ojo. ¿Ya? Si lo suben el día de hoy va a ser la máxima nota 20. ¿Ya? La práctica 12.
Ya creé el buzón, chicos. Como les comento, los que no pueden subir la tarea, la práctica, el resto de la práctica del día de hoy, no se preocupen, pueden hacerlo la siguiente semana, ya con calma, ya con menos nota, claro, ¿no? No van a tener la máxima nota. Ya pues aún va a ser 16, por ejemplo. Pero eso implica que tiene que estar bien todo, ¿no? Sí, ya creé el buzón, ya está, ya lo puedo ver. Revisa la diapositiva, Leticia, está en aulas virtuales. Pero si no puedes, no te preocupes, Pablo. Igual vas a poder subirlo, ¿no?
Sí, claro. Es decir, dos decimales, chicos. Respuesta siempre en dos decimales.
Claro, toda, ¿no? El caso práctico uno y 2 faltan. Dispersión, estamos hablando de variabilidad, ¿no? ¿Y cuál es la medida de variabilidad que hemos visto? Varianza y desviación estándar.
Tienes que determinar la varianza para poder determinar la desviación estándar. ¿Ah? Sí o sí tienes que determinar la varianza. ¿A qué cuadro te refieres? En la pregunta B dirás, ¿no? Pregunta B del ejercicio, del caso práctico 1. No, no hay que hacer ningún cuadro, ¿ah? Solo tiene que ser una comparativa. Porque ahí ya te da la media muestral, te da la desviación estándar. Y tú vas a calcular la media y la desviación estándar. Tienes que hacer una comparación, como ya les expliqué. ¿Qué ha pasado después de 3 años o hace 3 años? ¿No? Listo, chicos, nos estamos viendo ya en la siguiente sesión. Ya, cuídense, chao, chao.